¿Qué tal, amigas, amigos de Miroe TV Digital? Estamos en las instalaciones de la Fundación Echazarreta y vamos a platicar con el diputado Rafael Echazarreta Torres, pues retomando la plática que comenzamos hace unos meses y que, bueno, ahora en Seguridad y Justicia somos todos. Vamos a retomar, habíamos quedado que íbamos a platicar. Qué gusto, muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias, me siento muy honrado de que ahora nos visiten en la casa de todas y todos los yucatecos y mexicanos, en la Fundación Echazarreta, una fundación que tiene 51 años de historia, que nos dedicamos al rescate histórico del arte popular mexicano, que fundó mi abuelo Enrique Echazarreta Cortés, pero que quien se encargó de hacer esta fundación grande, sólida y fuerte es mi madre, doña Ligia Echazarreta, y que bueno, ahora me toca a mí, de la mano de ese conocimiento y de esa experiencia y trabajo arduo, pues ir generando nuevas oportunidades para la fundación. Bienvenidas todos y todos, gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Y es una gran responsabilidad esto de la fundación. Pero hablando de responsabilidades, acaba de ser hace unos días tu primer informe legislativo. Platicamos antes de que tomaras posesión de tu nombramiento, de tu cargo. Traías una agenda. ¿Se ha podido cumplir? ¿Qué has anexado? Me imagino que muchas cosas, porque además has sido un actor muy activo. Pues, primero que nada, me parece que cuando iniciamos esta primera parte de la entrevista, quiero llamarla así si me lo permites, al ser diputado electo, tenía yo una agenda muy definida, muy trazada, que se ha venido nutriendo por fortuna. Y la respuesta es, ¿hemos podido cumplirla? Sí, satisfactoriamente puedo decir. ¿Me faltó algún tema? No, por el contrario, creo que fuimos anexando los temas de la ciudadanía día a día. Nosotros como legisladores podemos tener una agenda propia, sin embargo, lo que nosotros legislamos, lo que nosotros ponderamos para que pueda convertirse en política pública también regula la vida cotidiana de todas y todos los yucatecos, y eso es algo que he querido transmitir, que el Congreso es un ente que tiene un impacto diario con la sociedad y que las decisiones que tomamos las diputadas y los diputados repercuten en la vida práctica de todos nosotros, y por ello la alta responsabilidad que tenemos estos 25 individuos que representamos a casi 2,5 millones de yucatecos que ya somos en nuestro estado y que enfrentamos grandes problemáticas inherentes al crecimiento humano. Y ante ellos, en la agenda de ir generando una visión constructiva del área de seguridad en materia de prevención, nos fuimos enfocando a lo que yo en lo particular y de conformidad con los conocimientos que poseo, puedo señalar que es el origen. Y para mí el origen de la inseguridad y donde tenemos que reformar y fortalecer a la seguridad es el entorno en el que nos desenvolvemos, en el entorno en el que la sociedad se desarrolla. Y en esa materia hemos atendido todas y cada una de las peticiones y hemos legislado para que tanto al exterior, pero sobre todo al interior de la familia yucateca, podamos generar los puntos que los fortalezcan para tener un
una estabilidad salarial después de esta gran contingencia mundial que fue el COVID-19, que fue un elemento devastador para la economía mundial, para que tengan los métodos sociopedagógicos para reincorporarnos a las actividades propias. Estar casi 2 años en aislamiento detonó una serie de situaciones que han generado una inseguridad humana. Porque cuando a veces hablamos de seguridad, la gente se imagina a personas uniformadas y patrullas y todo el elemento de lo que es la seguridad pública. Pero la seguridad humana es también altamente responsabilidad de nosotros los legisladores, y uno de los grandes retos era cómo le proporcionamos un andamiaje jurídico al Ejecutivo para que éste genere las políticas públicas para empezar a combatir el suicidio. Somos la segunda entidad con más índices de suicidio a nivel nacional. Entonces, allá está pasando algo. Ese es un sector en materia de seguridad que tenemos que atender. En materia de seguridad psicoemocional, bueno, somos el segundo lugar a nivel nacional también, lo cual no es nada honroso, en materia de violencia intrafamiliar y violencia de género, que ocasionó también esta situación de que tuviéramos que estar resguardados casi 2 años. Hay que atenderlo, no podemos dejar a las mujeres en un estado de vulnerabilidad, y eso implica que vayamos dándole a las siguientes generaciones los mecanismos legales para que esto no pudiera ocurrir. La violencia digital en contra de las mujeres, esta nueva forma de violencia y perversidad sexual de mostrar, de volver públicas las fotos íntimas que en algún momento, con su autorización o no, en el momento se le pudo haber realizado a alguna o algunas mujeres en alguna situación en cuestión, lo que únicamente debe de ser resguardado para su intimidad y para el consumo personal, si es que hubiese el permiso, y si no, bueno, también existe el delito de que se haya hecho de manera involuntaria. Pero más allá de eso, es que esto no tiene que estar en las plataformas públicas y no tiene por qué lastimar a señoritas, a mujeres en edad adulta, que les genera un trastorno social, emocional, y se ataca a su libertad y sobre todo a su desarrollo armónico. También tenemos que se incrementó lamentablemente las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué? Porque este encierro lo que generó también fue que hubiese un alto consumo de bebidas azucaradas y de elementos azucarados. ¿Por qué? Porque son compensatorios para los estados de ánimo. Dicen que hay una frase, ¿no? Cuando estés triste, consume azúcar y vas a ver, si no dejas de estar triste, cuando menos se te olvida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el azúcar tiene un efecto químico similar al de la cocaína en unas dimensiones proporcionales distintas, pero el efecto al final es un placebo. Entonces tenemos niños con diabetes infantil impresionante, con obesidad infantil impresionante, con una obesidad mórbida. Entonces, todo ese bono demográfico que nos daba seguridad para poder enfrentar la segunda mitad del siglo XXI con capacidad, no solamente de manufactura, que sí ya sería otro tema, ¿no? Yo le apuesto más a la mentefactura, pero todo ese tema de poder generar una población sana y de que esto permita a las grandes empresas transnacionales y nacionales generar inversión en Yucatán para que a través de nuestro pueblo trabajador podamos impulsar el comercio y la reactivación económica, pues resulta que se encuentra en un estado sumamente grave, porque tenemos mujeres y hombres que ya están enfermos y en 20 años van a tener enfermedades crónicas irreversibles. Y entonces ya no se vuelve un problema de seguridad en salud,
ya se vuelve un problema de seguridad y de salud financiera, porque entonces el Estado no va a tener los recursos para poder sostener, para darle la pastillita todos los días a nuestros enfermos crónico-degenerativos. Entonces, en materia de seguridad, todo lo que implica seguridad, desde la parte de seguridad social hasta la parte de seguridad alimentaria, pasando por seguridad pública, seguridad reglamentaria, todos los elementos que esto implica, la seguridad interior del país. Bueno, me parece que hemos coadyuvado para darle una legislación más fuerte, con más elementos al Estado y al Poder Ejecutivo, que finalmente es quien pone en práctica a través de sus políticas públicas la forma de gobernar. Donde sí nos encontramos con una situación totalmente disruptiva fue en dos elementos. El primero es en la gran reforma al Poder Judicial. No estuve de acuerdo y no estaré de acuerdo que de forma coercitiva, con una amenaza abierta, pública, en un artículo transitorio, el Poder Ejecutivo le haya pedido al Poder Judicial que los magistrados se fueran por la puerta de atrás, vulnerando todos los derechos adquiridos de los magistrados en cuestión. Y podríamos entrar al debate que quisieron hacerlo, ¿no?, de derechos adquiridos. Bueno, entonces, finalmente con los puros derechos sustantivos, bueno, ya con eso había más que una leve transgresión al Poder Judicial. Me parece que no fue lo correcto. Me parece que quienes hoy son magistrados no cuentan con el grado de idoneidad, porque al momento de ser electos estaban todavía con una relación contractual con el gobierno del Estado, lo cual obviamente genera un conflicto de intereses en la calificación del mismo y posterior a que termine esta administración, porque es el Poder Judicial el que califica y clasifica las carpetas de investigación de los gobiernos en turno, pero también de los gobiernos que aún tengan vigencia hasta por 10 años después de la conclusión de su administración. Entonces, dejarlos por 15 años, cuando antes tenía que haber una ratificación, eran 6 años y después una ratificación mayor, me parece una desproporción. Y me parece que el método que se realizó, más allá de ser desaseado, me parece poco democrático, no lo comparto, lo rebato de una forma como lo hice en tribuna, jurídica, técnica. Esto no es un posicionamiento político, esto no es un posicionamiento de partido, esto es un posicionamiento legal, jurídico, legislativo y constitutivo, porque hemos señalado y nos lo ha ratificado ya el Poder Judicial Federal, y posteriormente estamos ya a los albores de que se defina la controversia constitucional que tenemos en la Suprema Corte de Justicia, que como se han venido dando los fallos a nuestro favor, estamos ante, no la certeza, pero sí una gran posibilidad de que se reafirmen estos dos fallos, en donde la emisión, la votación y la técnica legislativa con la que se desarrolló, se aprobó la nueva modificación al Poder Judicial es inconstitucional, lo cual generaría un cisma administrativo y político en el estado de Yucatán para el 2023. El ejercicio legislativo no es tan sencillo. ¿Te lo imaginabas como como ya lo ves ahora? ¿Te imaginabas que era tan sencillo o tan complicado? ¿Es como te lo imaginabas? Es tan complejo como lo sabía, sin embargo rebasa cualquier expectativa cuando tienes conciencia
del impacto sociopolítico, socioeconómico que tiene el emitir leyes. Y les comentaba, y siempre he sido sumamente puntual al respecto, y eso se lo dejo a todo tu amable auditorio, porque a veces nos sacan de contexto y les digo, hay que tener cuidado, porque todo el mundo llega y presenta iniciativas, y les digo una cosa, y lo sostengo: ley, causa, presupuesto. Entonces, si tú estás haciendo leyes y no estás previendo que estas, al momento de la aplicación, muchas de ellas le van a costar al Estado, y no estás previendo que esto pueda ser aplicable para las políticas públicas, pues vas a generar dos cosas: primero, que sea letra muerta, o dos, que generes y fomentes un área de corrupción, porque hay ambigüedad en la ley. Claro. Por eso no estuve de acuerdo con la ley de movilidad, que crea una nueva dependencia autorregulada, autoadministrada, con libertad presupuestal, la cual va a poder emitir, generar, dictaminar y cobrar ciertas situaciones en el ámbito del transporte, y más allá de que las fiscalicemos, se le dejó la puerta abierta para operar ahí a libre disposición. No me atrevería a decir la caja chica, ¿no?, porque estaría yo acusando de malos manejos o señalándolos, pero sí me atrevería a decir que cuando hay dinero a libre disposición y no se tiene que fiscalizar para alguna partida en específico, pues no hay la transparencia requerida para el manejo de los mismos. La relación con los demás legisladores, ¿cómo ha sido? Porque ahora Morena, el partido por el que representas, está tomando mucha fuerza. De ser un movimiento pasa a ser un partido, y ahora ser la primer fuerza nacional. ¿Cómo ha sido este cambio de circunstancia en tu ejercicio legislativo para con los demás? Porque pues también no es muy sencillo decir, nosotros que éramos los mandamases, pues ahora ya no lo somos. ¿Cómo se ha comportado? ¿Cómo lo ha sentido? Apenas va un año, pero ya creo que le vas midiendo el agua a los tamales, ¿no? Sí, mira, te lo podría responder de dos formas: como legislador o como morenista, ¿no? Si me permites, de las dos sería... como morenista te diría, vamos a ganar en el 2024, sin duda. Como legislador te diría que nos hemos encontrado con un bloque del partido oficial, un bloque de diputados del PAN que tienen una instrucción irrestricta, por lo que nos han demostrado sus votaciones y sus participaciones, de apoyar al Poder Ejecutivo, aún que algunos de ellas y ellos no coincidan con lo que se esté proponiendo, porque ha pasado, no me compete a mí ventilarlo porque es parte del profesionalismo entre legisladores, y jamás pondría en algún predicamento la confianza de alguna o algún compañero de otra bancada, ni de la misma, ni de la mía. Es una cuestión de ética personal. Sin embargo, me parece que ha habido falta de pulcritud por parte de quienes elaboran los procesos y procedimientos jurídicos que vienen del Ejecutivo. Me parece que la Consejería del Estado de Yucatán es un desastre, lo era, tuvieron que pedirle la renuncia al consejero anterior, y aparte lo denunciamos y lo evidenciamos que estaba mal, y el que llega es el que no sabe le explica al que no le entiende, ¿no? Entonces sí ha sido muy complejo, porque expone al Poder Legislativo, y expone al Poder Legislativo porque entonces llega y dice se tiene que aprobar sin que se le mueva una coma. Cuando están bien hechas las cosas y tienen un sentido jurídico, podemos o no coincidir,
pero donde no puedes rebatir es en la legalidad de los procesos y los procedimientos y el respeto irrestricto a la ley. Pero cuando, aparte de no coincidir con el tema o el objeto en cuestión, está mal fundamentado, es contradictorio y es desaseado, y aún así deciden pasarlo, bueno, entonces ya ahí se genera un acto que a todas luces es, desde mi perspectiva, pues es inaceptable, que es el elemento de respetar la soberbia de otro poder, y eso se llama invasión de poderes. Y a mí me parece que cuando ya hay invasión de poderes y no se respeta, cuando no se le trata al legislativo como lo que es un poder a la par, entonces estamos otorgándole demasiadas facultades a otro poder, sea quien fuere, el ejecutivo, el judicial o hasta el propio legislativo. Entonces, a mí me parece que ahí es donde hemos visto soslayado temas, porque aparte les generan una incongruencia jurídica. Te voy a poner el ejemplo de una magistrada. Una magistrada es aún consejera de la judicatura y no renunció, y solo podía renunciar por causa grave. Ella debió de haber llevado su renuncia, como tienen mayoría en el Congreso, se la hubieran pasado y ya después hubiera tomado posesión al cargo. No fue así. ¿Por qué? Porque hubo un desprecio a los procesos y procedimientos. Sí, prefiero que haya sido un desprecio a una ignorancia, porque entonces sí estaríamos en serios aprietos. Sí, tendríamos que perder el sueño. Si tenemos una consejería jurídica que apoya al Poder Ejecutivo, que tiene esas fallas, entonces debemos de preocuparnos. Entonces yo prefiero pensar que fue un desprecio o la soberbia política de decir, podemos hacerlo. Y después va y toma posesión. Y cuando estamos nosotros, levantaba la mano y decía, presidenta, detenga el proceso, que lo repongan. Si quieren que sea ella, porque aparte hubo una cargada oficial de lo más desasiada, ¿no? Me parece que hay formas, y también estoy convencido de que es una falta de respeto para los participantes en las ternas que haya ese acompañamiento malsano que les hicieron hacer, porque los dejan en una desvergüenza total, ¿no? No hay que exponer nunca a la gente así. Hay que ser muy respetuosos, hay que tener ética y altura política y sobre todo humana. Entonces le decíamos, repónganlo, pero no quisieron. Bueno, a ella la tenemos denunciada en la función y nos quisieron, nos contesta el consejo que estaba bien y le mandamos otra vez la ley. Entonces ya nos fuimos sobre el consejero presidente también. Sí, entonces bueno, a eso ¿cómo se le llama? Contubernio, ¿no? Cuando hay asociación en una serie de elementos violatorios a la ley, y a través de la obstinación y la negación tú dices que ahí no está pasando nada, ¿no? Contubernio. Al final, ¿qué va a pasar? Se le va a sancionar. A lo mejor no ahorita, pero no va a pasar de marzo que se le va a sancionar. Van a pedir que se reponga, pero tiene que haber una sanción. Entonces, si se pide que se reponga, como estamos convencidos que va a pasar, entonces la vamos a inhabilitar. Y como ella sabía que era lo que pasaba, voy a pedir la inhabilitación más alta. De 10 a 20 años de inhabilitación. Porque ella sabía lo que pasaba. Y ahorita ella está como magistrada, que quiero pensar que ella emite los dictámenes y no los secretarios técnicos, pero estoy convencido y estoy casi seguro que es lo que está pasando, ¿no? Entonces sí, es complicado, sí, claro. Y ahí sí nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Ahora, ¿ese es un problema del gobernador del estado? No.
Ese es un problema de quienes están administrando el Congreso del Estado de forma técnica. Y para eso existe la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política es para coordinar la política interna. No es para que representes al Congreso. Para que representen al Congreso es la presidenta de la mesa directiva, que está constituida. ¿No? Allá es un tema que por cortesía política no entro y no evidencio, pero quien le entiende a este tema. Entonces, sí me parece que en materia legislativa hemos llegado a tres situaciones. Primero, a legislar con sentido social, humano, a través de lo que nosotros denominamos la cuarta transformación y el estado de bienestar. ¿Lo hemos hecho junto con mis tres compañeras, que son grandes compañeras? Sí. Hemos legislado en favor de la protección de las y los trabajadores del Estado, como lo hicimos en el Poder Judicial, en el caso Issstey, que insistimos que esa, que es la gran caja de Pandora del Estado de Yucatán, se abriera, se corrigiera, y no se hizo, y no se les ayudó a los trabajadores. Sí legislamos, los defendimos y llegamos hasta las últimas consecuencias. Y tercero, que me parece que es algo, también hemos hecho los posicionamientos gráficos. Cuando tienes tres compañeras, cuando son 4 legisladores de oposición, llega un momento en donde estar en la tribuna puede ser desgastante, porque por mucha razón que tengamos en los posicionamientos, nos desgastamos. Nos gastamos, porque ya entonces ya empieza a aparecer un tema de necedad. ¿Y qué hicimos? Los posicionamientos gráficos. Entonces ahí, en los posicionamientos gráficos, más que andar desplegando mantas, fueron posicionamientos gráficos que eran muy puntuales para que toda la gente en cuestión supiera qué era lo que defendíamos. Eso es en cuanto a la cuestión legislativa del ejercicio. El contacto con la gente, ¿cómo ha seguido? ¿Cómo se sigue dando? ¿Cómo lo ha sentido? Pues el contacto con la gente es muy agradecida, y salimos a las calles. Yo camino mucho, hay quienes lo suben mucho a sus redes. Yo creo que hay que conocer la ciudad y después presumir que la conoces, ¿no? Hay gente que va al mercado, camina en 2 puestos, se toma 20 fotos y ya fue al mercado. No, nosotros conocemos los problemas a profundidad. Para mí no es nuevo caminar en las calles. Tengo 25 años como voluntario, como rotario, como rotarac. Hemos hecho más de 10,000 operaciones de labio leporino, 15,000 de lente intraocular, estando en Rotarios, estando en la fundación, estando como voluntario de diferentes organizaciones. Entonces, para mí la calle no es nueva, es algo cotidiano. La frase hecha que dicen más territorio y menos escritorio, yo la respeto mucho. Pero al final tú puedes recorrer el mundo entero, el estado completo, la ciudad completa, pero si a la hora de tomar la decisión en el escritorio no estás capacitado, documentado y no tienes los conocimientos necesarios para la toma de decisiones, te vas a equivocar, porque Yucatán tiene problemas serios y necesita mujeres y hombres serios que los resuelvan, preparados para que resolvamos estos problemas. Y a la gente no le ocupa si te ve en la calle entregando o no un periódico, saludando a 20 personas o no. A la gente lo que le ocupa es que el gobierno sea una vía de tránsito para que ellos logren sus propósitos y no tengan problemas. En 3 años viene ya un proceso electoral nuevo. Tú estás trabajando por la transformación del país, junto con Morena, con todos. Cada partido está haciendo lo mismo. ¿Tienes en mente dejar de legislar para tal vez ejecutar? A lo que voy. ¿Quieres aspirar a más cargos políticos? Mira, yo vengo de la iniciativa privada. Soy un empresario y soy un emprendedor empedernido. Ahora que estoy en este lado de la administración pública, ¿por qué llegué a esta parte? Porque me di cuenta que si no nos sumamos,
Si lo dejamos en manos de quien tome decisiones basados en el desconocimiento o en la falta de sensibilidad, pues vamos a llegar a los problemas en los que estamos. Si me preguntas, ¿te interesa generar una carrera política? La respuesta es sí, sí me interesa. Si me preguntan, oye, ¿ya hasta dónde? Bueno, un hombre como yo, con las características que yo tengo, con la formación que yo tengo, con la preparación que me he determinado en adquirir y de esforzarme, porque nada te regalan, yo aspiraría al cargo más alto que yo me sintiese capacitado para ejecutar, y ese es el cargo al que yo voy a aspirar, al más alto que yo me sienta capacitado para desarrollar a través de los conocimientos, la experiencia y la solidez que tengo en el ámbito profesional. Entonces, yo hago este acto de reflexión. ¿Quién era yo y a dónde había yo llegado en la calle antes de ser funcionario público? ¿Cuáles eran mis logros? ¿Cuál era mi trascendencia? ¿Por qué era yo un empresario con calado nacional? ¿Por qué había sido representante de organizaciones internacionales en la ONU? ¿Por qué había yo tenido la oportunidad de dirigir una fundación con representación en 12 países del mundo? O sea, ¿por qué había tenido yo esa capacidad administrativa fuera en la calle? ¿Quién sería yo o quién he sido yo en la calle sin ser diputado? Y entonces, cuando lo traspolo al ámbito público, que me han querido decir, oye, es que es totalmente diferente, y yo se los rebato totalmente. Es distinta la forma en cómo se ejecuta, pero la toma de decisiones a través de la sensibilidad, el conocimiento y el compromiso con este país es igual como empresario que como funcionario público. Solamente cambia una cosa, que como empresario yo arriesgo mi capital y el de mis socios, y entonces soy responsable. Pero como funcionario público, mi compromiso irrestricto es el de administrar de una forma ética, transparente, abierta y sobre todo honesta y honorable los recursos de todas y todos los ciudadanos yucatecos. Y si veo que en mi instituto político no hay alguien que tenga los conocimientos técnicos, éticos, de sensibilidad social, y que un puesto no lo haga, sino él haga al puesto ella o él, si no lo veo, entonces estoy preparado para competir por el más alto cargo. Si hubiese alguien a quien yo dije, esta persona tiene mucho mayor capacidad, puedo yo formar parte de un equipo de trabajo con él y la sigo o lo sigo, lo haré. Pero si yo veo que no es así, y no es un acto de soberbia, y no es un acto de autorreflexión para competir. Tú sabes dónde puedes y no puedes competir, y por qué lo vas a hacer y por qué no. Entonces, al final, me parece que si yo me siento preparado para hacer bien y mejor que algunos las cosas, entonces también es un acto de sororidad para la ciudadanía. Porque la gente te dice, queremos gente preparada, queremos gente honesta, queremos gente ética, y al final, pues que nos revisen el expediente a todos, ¿no? Entonces me dicen, es que tienes la lengua larga para decir y denunciar, y le digo, sí, porque tengo la cola corta. Entonces yo estoy abierto al escrutinio público, estoy abierto a que me analicen y esto sea de forma transparente, y estoy en la mejor posibilidad de competir contra todas y todos con un gran respeto, siempre con una característica única, fortaleciendo mi instituto político, que es el que me abrió las puertas, Morena, que es a quien me debo, pero entrando con un piso parejo
con un respeto irrestricto a los tiempos. No son tiempos de andar pensando en eso, son tiempos de trabajar como diputado, son tiempos de seguir dando resultados. Y yo respeto mucho a los que ya se adelantaron, a los que ya se dicen corcholatas, ¿no?, de aquí del ámbito estatal. Sí. Bueno, yo me referiría a una anécdota comercial que tuve de niño, ¿no? Entonces yo les diría, pues cambien 3 corcholatas por un verdadero candidato, ¿no? Entonces, en esa anécdota, pues así lo haríamos, pero no son tiempos aún. Aún no. ¿Cuál es la función ahora? Y esto es una pregunta más personal y tal vez me salga del tema. ¿Cuál es la función del legislador para crear más conciencia del papel que tiene la ciudadanía en la política? Porque lo delegamos. No, yo me dedico a vivir, pero ellos son los que tienen que solucionarlo. Pero no, tenemos un gran compromiso, como el empresario que eres, como el político que eres, pero también los ciudadanos tenemos un gran compromiso. ¿Cómo hacer conciencia y cómo hacer que la ciudadanía empiece a ser más activa? Mira, yo siempre he comentado que es un tanto como lo que pasa en casa. Si tú llegas a casa y tienes el foro para que te escuchen y puedas compartir lo que está sucediendo en tu vida, en tu trabajo y en todo lo que estás desarrollando, va a funcionar, porque compartes, emites, porque tienes un foro receptivo. Entonces, bueno, tu compañera, en el caso de nosotros los hombres varones, o compañera, compañero, o digo, yo me resisto mucho a estas palabras, ¿no?, pero el compañere, ¿no?, me resisto porque técnicamente es incorrecto, sí, no porque esté en contra de nadie. Tengo amigas, amigos con todas las preferencias y los quiero mucho. No, me parece que ese es algo que yo he estado insistiendo de forma abierta y voy a utilizar esta palabra, ¿no? Lo he hecho de manera brutalmente constitutiva, ¿no? O sea, vamos al Parlamento abierto, vamos a abrirle el Congreso a la gente, que la gente venga, que la gente sepa cómo se hacen las leyes, por qué se votan, por qué lo vamos a realizar, para qué lo vamos a realizar. Y dentro de esta lógica de generar el Parlamento abierto para que la gente sepa, acuda, se haga presente en un acto de corresponsabilidad. Que tenemos los legisladores de transparentar los procesos, procedimientos para todas y todos ustedes, pero que ustedes acudan al Congreso y formen parte, peleen ese espacio y tienen todo el derecho, llegar, tocar la puerta y decir, vengo, hay comisión de puntos constitucionales y vengo a la comisión. Oiga, pero es que es para diputados. No es cierto, aquí en la ley dice que hay Parlamento abierto y me ponen una silla y voy a entrar, ¿no? Entonces, de forma pacífica, abierta. Entonces, me parece que esos son los mecanismos que nosotros como diputados tenemos que ir generando, y eso tiene que analizarse. Y otra de las cuestiones que yo creo que para generar ello es el respeto al trabajo jurídico. ¿Cuál es ese? Te entregan los dictámenes en comisiones, los lees, y el presidente de la comisión, bueno, vamos a votar el dictamen. Espérame, no me lo mandaste 24 horas antes, me lo estás entregando y quieres que lo vote. No estoy de acuerdo. Metí una iniciativa para que ningún dictamen que se entregue en ese día pueda ser votado, que cuando menos tengamos de 24 a 48 horas para el análisis técnico, jurídico, legislativo. O sea, hay que quitar e ir desarmando esa muy arraigada, pero muy cierta idea de las y los ciudadanos de la parte del fast track. O sea, de que aprobamos como vienen las cosas. Y no, en esa medida transparentamos. Al menos a mí me gustaría proponer, yo podría subir los dictámenes a mi página, a mis páginas oficiales públicas y decirles qué opinan de este dictamen que voy a votar. Y que todo el mundo participe, ¿no? Entonces, me parece que somos corresponsables de lo que pasa, pero somos más corresponsables de lo que no sucede, porque
Lo que no sucede es porque no nos involucramos. Yo creo que es el gran reto de todas y todos los ciudadanos, y es a lo que yo les invitaría, al trabajo en conjunto. Okay. Y con eso quiero cerrar, diputado, un mensaje para la ciudadanía en este nuevo, bueno, cerraste un ciclo de un año, pero bueno, es un ciclo que dura más, en esta nueva etapa de este ciclo, de esta función. Un mensaje para la ciudadanía que te gustaría compartir. Estoy iniciando este año legislativo con una serie de puntos de acuerdo. Fuimos el único estado que subió un punto de acuerdo exhortando a los legisladores federales para que votaran por la reforma al artículo 5º transitorio en materia de Guardia Nacional para extender el tiempo de la Guardia Nacional tutelada por la Secretaría de la Defensa Nacional en las calles. Y lo volví a reiterar la semana antepasada, y la semana pasada también exhorté para que el Congreso del Estado vote a favor. ¿Por qué? En Yucatán vivimos una paz creada por nosotras y nosotros los yucatecos, por los ciudadanos. Es una paz que ha sido bien administrada por los poderes ejecutivos en cuestión y por el encargado, el comandante Saidén, encargado de realizar estas tareas junto con todo su equipo, al que le agradezco y le felicito de forma abierta, pública, a todas y todos, desde el comandante Saidén hasta el policía que se encarga del más alejado de los retenes en nuestro estado. A ellas y a ellos les debemos la seguridad junto con los ciudadanos. Es una simbiosis. Esto en algunas partes de México no pasa, porque no tuvieron ellos las mujeres y los hombres comprometidos que tenemos en Yucatán. Y muchos de ellos pudieron haber sido fragmentados de diferentes formas, por miedo, por corrupción, o simplemente porque no tienen la posibilidad de tener salarios dignos. Yo les invito a todas y todos a que hagamos un acto de reflexión. Esto no se llama militarizar. Esta votación que se está haciendo fue aprobada por todas las fracciones parlamentarias en el 2019. Lo único que se está pidiendo es que se extienda el tiempo para que el ejército siga capacitando a las mujeres y hombres que quieren integrarse a la Guardia Nacional para ser una policía civil de élite, que en 2028-29 tengan la posibilidad de salir a la calle y puedan ya incorporarse de forma llena como una Guardia Nacional de puras mujeres y hombres en el ámbito civil. Pero para llegar a eso necesitamos capacitarnos y capacitarnos y capacitarnos. Entonces yo el exhorto que les hago es que bajo ninguna circunstancia este país se está militarizando. Más aún, hemos sido respetuosos de manera irrestricta a la Constitución. Lo han sido las Fuerzas Armadas, lo han sido los legisladores que han votado a favor, y los que han votado en contra entendemos que puede haber una posición de concepción, pero no de dogma. El dogma es respeto irrestricto a una Constitución civilista con una visión de respeto al orden civil de la cadena de mando, siempre ponderando que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, que es un civil, y que las Fuerzas Armadas históricamente son las únicas que han entregado el poder a nivel mundial, que hicieron una transición pacífica del poder en las primeras 3 décadas del siglo XX, y eso generó una paz y una estabilidad social en México que no se ha visto en otras partes de América Latina, y eso habla de que tenemos unas Fuerzas Armadas comprometidas, capacitadas, pero sobre todo unas Fuerzas Armadas que son las primeras que llegan y las últimas que se van en caso de desastre. Entonces ahora viene nosotros como ciudadanos decirles: confiamos en ustedes, no solamente cuando vienen a rescatar la vida de nuestros seres queridos, confiamos en ustedes porque también ustedes van a seguir salvaguardando la seguridad de todas y todos. Entonces, si en Yucatán
no estamos pensando en lo que está pasando en Mexicali o lo que está pasando en Baja California Sur o lo que está pasando en Monterrey o lo que está pasando en Guadalajara o lo que está pasando en Veracruz, entonces no estamos siendo nacionalistas. Y yo creo que nosotros desde Felipe Carrillo Puerto tenemos una visión nacionalista, tenemos una visión de una sociedad de avanzada, y a partir de nuestra formación, a partir de nuestra raza, a partir de nuestra sociedad, creo que siempre le hemos tendido la mano a todos. Pues, diputado, no me resta más que agradecer tu disponibilidad, tu generosidad y reiterar nuestra disposición para contigo retribuir todo esto que nos has regalado, y te voy a molestar y en un futuro estar nuevamente contigo platicando de más cosas. Prometo ser más breve. No, por favor, no, de ninguna manera. Y también platicar también respecto de la fundación, me encantaría eso. Ah, sí, con muchísimo gusto. Eso también podemos invitar a doña Ligia para que te cuente cómo se fue estructurando y reestructurando esto, y que te presuma el universo de Leonardo da Vinci, que es la exposición más grande del mundo, la más tecnificada y al día de hoy la más galardonada y la número 1 en los 500 años de Leonardo da Vinci, y ahora que va a estar nuevamente otra vez en las principales capitales de México. Será un honor, será un honor. Amigas, amigos, gracias a ustedes por estar con nosotros. Les invitamos para que sigan en Seguridad y Justicia Somos Todos. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima a través de Miroe TV Digital.